Tres. Días a todos. Es un placer para nuestro equipo presentar el tema eh, de la asignatura de la educación para el mejoramiento de la sociedad a nivel nacional e internacional. A continuación, vamos a dar inicio en respuesta. Ya. Como primera pregunta, vamos a dar respuesta a lo que corresponde a los enfoques y objetivos de las políticas en la educación superior desde el periodo 2007-2024. Voy a empezar mencionando en el periodo del 2007 al 2017, con la nueva reforma de la Constitución de la República del Ecuador, bajo la gobernanza de Rafael Correa, donde se establece enfoques y políticas públicas que fueron variando significativamente en función a las ideologías de cada uno de los gobiernos que hemos atravesado y están oscilándose entre la descentralización tecnocrática y la promoción a la autonomía. Pues Rafael Correa determina o empieza e implementa un diseño de las políticas públicas en cuanto a lo que es el racionalismo y lo que es la neo-institucionalismo. En cuanto a Lenín Moreno, en el periodo de 2017 al 2021, realiza un ajuste en cuanto a las políticas neo-institucionalistas. Continuando, tenemos en el periodo 2021-2023 con el nuevo plan de desarrollo, que en este caso es el plan de creación de oportunidades de Guillermo Lazo, en el cual plantea un enfoque cognitivistas, yendo a políticas públicas emergentes. A determinar lo que en cuanto a lo que es superior. De acuerdo con las cifras del desarrollo integral, en cuanto a la información de educación superior de las CIES, durante el periodo 2015 al 2022 se registra unas matrículas que experimentan un crecimiento promedio anual con respecto al año base, en este caso 2015, que corresponde al 4,82%. Es un crecimiento promedio semestral del 25,03%, tomando en consideración los datos del segundo semestre del 2022. En cuanto al número de la naturaleza por instituciones, en este caso tenemos la planificación en cuanto a lo que es el país, aproximadamente de 261 instituciones de educación superior, de las cuales 107 instituciones son públicas y 154 instituciones son de particulares. ¿A qué señala esto en cuanto a la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 359, que la educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel? El ingreso de las instituciones públicas de educación superior regulará a través de un sistema de nivelación y admisión definido en la ley. Asimismo, en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Educación Superior, establece que el ingreso a las instituciones de educación superior públicas se regula a través del sistema de nivelación y admisión para todos los y las participantes. En cuanto al marco legal, de gobernanza de los objetivos y regulación de la Rectoría Pública, en este caso tenemos la Ley Orgánica de Educación Superior del 2010 y su reforma en el 2018, reafirmando objetivos que garantizan este derecho a la educación superior, pero a una educación superior de calidad, creando mecanismos de gobernanza y reglas, estableciendo reglas por carreras. La calidad determina eh,
la, y la acreditación y acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad, CASI. En cuanto a los últimos 2 años, los documentos de acuerdos del 2023 y 2024 se publican reglamentos y documentos, acuerdos que regulan en este caso los procesos de acceso, así como también las políticas y cuotas que priorizan estos cupos. En cuanto a las tendencias cuantificables, la expansión de matrícula y de oferta en las diferentes instituciones de educación superior, y así como los programas, desde el 2007 hasta mediados de la década del año 2010, las matrículas registradas van aumentando, sosteniéndose así las instituciones de educación superior. En cuanto al acceso y la cobertura, de igual forma va ampliándose y expandiéndose de acuerdo a las normativas y políticas públicas establecidas. De igual 25 se establece como parámetros dentro de las cuales se establecen funciones sustantivas como es la docencia, la investigación y la vinculación con la sociedad. En este caso, determinamos toda la política pública con las instituciones y tenemos como uno mismo el cual analiza las leyes, reglas, normas establecidas dentro de las diferentes instituciones de educación superior. En cuanto a estos tipos de neoinstitucionalismo, tenemos el nacional que hace referencia a todas estas estrategias de las políticas públicas, en donde las instituciones educativas establecen las reglas de juegos que limitan y orientan la acción nacional de todos los individuos que tienen acceso a las diferentes instituciones de educación superior. En cuanto a lo que es de tipo sociológico, se destaca el papel institucional, es decir, que se va determinando en cada sola universidad adopta modelos similares que responda a la eficiencia, a la eficacia y a la efectividad en cuanto a lo que es el aporte a la sociedad. Y estar dentro de los marcos constitucionales, atendiendo y dando respuestas a estas. En cuanto a lo que es de tipo histórico, cabe mencionar que subraya cómo las decisiones institucionales generan trayectorias, no solamente en los planes operativos, sino en toda la parte de planificación microcurricular y la forma como en este caso organiza cada una de las instituciones y se alinean las reformas establecidas por el gobierno en este caso. En cuanto a lo que es de tipo psicológico, podemos determinar que se entiende que las instituciones no solamente hace referencia a las estructuras externas, sino también patrones estandarizados que hacen referencia a lo que es la parte moral, la parte cognitiva como tal. Determinamos también lo que es la legitimidad y la aceptación social, donde las instituciones juegan un papel importante en cuanto a las funciones a las cuales los individuos determinan dentro de estas instituciones, sean naturales o sean también externas o internas. En cuanto a lo que es el cambio institucional, se determinan marcos colectivos hacer referencia a las creencias, a las, por ejemplo, sobre la igualdad. Impulsa estas reformas institucionales en las universidades, así como en las leyes de la educación de forma general. A continuación, vamos a determinar, le doy paso a mi compañera.
Continuando con el tema de que tenemos como actividad, yo les Continuando voy con a el hablar sobre la pregunta tema 3, que es sobre las de la políticas pregunta 3 recientes con sobre impacto directo. pacientes con Las incapacidad. políticas más recientes que han impactado directamente el trabajo docente y la vida estudiantil son aquellas demanadas de la reforma bajo el enfoque cognitivista y los ajustes post-pandemia. Podemos decir que el impacto en mi trabajo es la descentralización del proceso de admisión y la flexibilidad de requisitos docentes han transformado la gestión universitaria, aumentando la carga académica y demandando nuevos modelos de planificación, de gobernanza y el desarrollo de carreras. El impacto en la vida estudiantil se ha dado principalmente por la eliminación del ENES y la adopción de sistemas propios, generando libertad en las universidades, pero también una incertidumbre. La virtualidad consolidó modelos híbridos que exigen adaptación e infraestructura tecnológica permanente. Respecto a las coincidencias y diferencias entre política nacional y realidad institucional, podemos decir que en las coincidencias tenemos el compromiso con la calidad y la democratización del acceso. En el compromiso, podemos decir que a pesar de las críticas a la excesiva centralización, la realidad institucional ha asimilado la cultura de la evaluación y la acreditación. El aseguramiento de la calidad es un valor intrínseco y la planificación estratégica es institucional. Referente a la democratización del acceso, la política a la gratuidad y los mandatos de inclusión que se cumplen a nivel institucional, lo que ha permitido una mayor cobertura y representación de grupos vulnerables en las aulas. Entre las, no, en las diferencias y brechas tenemos la centralización versus contexto, la autonomía versus control presupuestario y los ideales políticos versus resistencia institucional. Sobre la centralización versus el contexto, la principal brecha viene en el periodo 2007-2017, que fue la aplicación de soluciones universitarias llamadas racionalismo, que ignoraron las influencias políticas, culturales y sociales. La realidad institucional, diversa y con limitaciones de infraestructura, de financiamiento, no se ajustaba a los indicadores rígidos dictados desde el centro. La autonomía versus control presupuestario, aunque la política actual promueva la autonomía, la realidad institucional sigue limitada por la dependencia del financiamiento estatal. Los recortes presupuestarios, como los de todos los gobiernos que ha tenido este país, demuestran que la capacidad de autogestión es limitada, manteniendo el Estado como el ente regulador y proveedor de recursos claves, lo que reduce la autonomía y en la práctica. Sobre los ideales políticos versus la resistencia institucional, en este artículo señala que las instituciones pueden mostrar resistencia a pesar de ser ineficaces. La realidad institucional a menudo sostiene prácticas informales y culturales que no se alinean con los cambios normativos formales y la implementación eficaz de las nuevas políticas. A continuación, mi compañera. Buen día. Como parte de este análisis también vamos a identificar cuál es una comparación política nacional con la realidad institucional. Este apartado comprende realizar de forma inicial un análisis imperioso y totalmente necesario sobre el equilibrio que existe entre los principios rectores y también las capacidades. Estos principios rectores comprenden componentes como la calidad y como la equidad, así como aquellos de capacidad de adaptación y la contextualización. A qué se refiere? A que no solo se deben enfocar en objetivos técnicos, sino que también debemos trabajar en esta parte de la inclusión
para poder generar un análisis en función de la adaptabilidad, en una respuesta de adaptación al entorno y también en cuanto a la contextualización, puesto que es necesario identificar cuáles son aquellos factores internos y externos que inciden en la realidad tanto nacional y por dependencia en la realidad institucional. Se deben destacar que hay aprendizajes clave. Estos aprendizajes se enfocan en paradigmas políticos que bien evolucionan en función de todos los desafíos que se van presentando. Entre ellos tenemos que la planificación tiene que articularse con tres componentes importantes. Uno de ellos es la calidad, la equidad y la adaptabilidad. Esta política exitosa no puede enfocarse solamente en un objetivo técnico, sino que es aquí donde necesita poder adaptarse a los entornos, evitar la rigidez racionalista del pasado, puesto que esta demostró que no era sostenible a lo largo del tiempo. Además, debemos entender que también que la autonomía es incompleta si es que ésta no cuenta con una capacidad financiera de subsistencia, puesto que la verdadera autonomía universitaria requiere que logremos una descentralización del control estatal, puesto que solamente de esta manera podremos trabajar en el fortalecimiento de la capacidad en cuanto a la autogestión financiera. Y así vamos a evitar una dependencia presupuestaria, porque las decisiones académicas se las toman en función del proceso administrativo y de la realidad institucional. Y tenemos un punto 3 que comprende la importancia de los marcos cognitivos. Estos marcos cognitivos se enfocan en que no solamente necesitamos datos y cifras, valores y estadística, sino que también tenemos que vincularlo con la parte de las ideas, los valores y las percepciones. Estos cambios políticos, si bien no son duraderos y muchas veces no logran rearticular los valores institucionales y ajustarlos a la realidad que presentan. En cuanto a nuestra sexta pregunta de análisis, comprende que los educadores actúan como agentes de cambio para poder cerrar brechas. Si bien los actores claves son estos educadores de todos los subniveles, ellos tienen un rol en el cual están estratégicamente posicionados, puesto que están inmersos en todo el contexto institucional, cultural y social. Entre ello, ahí se proponen tres acciones basadas en los enfoques de políticas públicas. Uno de ellos es que se pueda adoptar un rol cognitivista como un mediadores de sentido. ¿Qué es lo que busca aquí? Que se pueda participar activamente en definir el problema y no solamente en generar una solución, puesto que si no tenemos una comprensión y una contextualización clara de la raíz del problema, es muy difícil que podamos generar una solución que sea efectiva y trascendental. Entonces, ¿cuál es la idea? Tener una referencia, ir sectorizando y sobre todo contextualizando estas acciones que vamos tomando como docentes. Otro de las acciones es potenciar la adaptación neoinstitucionalista. Esta se enfoca en que debemos aprovechar las reglas informales. ¿Cuáles son esas reglas informales? Pueden ser como la cultura, los valores, las tradiciones universitarias, para que de esta manera podamos direccionarlo y legitimizar las políticas nacionales, siempre y cuando lo vamos a ajustar a cuál es la dependencia de la trayectoria que ha tenido a nivel histórico, puesto que la institución es parte de su historia y no podemos deslindarla de un proceso que es netamente propio de la misma institución. Entonces, aquí es donde los docentes pueden ser promotores de cooperación social y para que en lugar de generar una competencia individualista, sean un elemento clave para poder tener una implementación de tipo neoinstitucionalista. Y un tercer punto comprende lo que es ejercer la crítica racionalista constructiva. Este parámetro en qué se enfoca, en que nosotros no nos limitemos a la ejecución, sino que una vez que y realizamos el análisis, ya identificamos factores, estamos ejecutando, sino que aquí esta es la parte en la cual podemos trascender más allá de, y lo que no, lo que busca es que hagamos esto precisamente, que podamos generar evidencia empírica y que esté contextualizada sobre el impacto real que se tiene en las políticas de aula. ¿Por qué nos permite esto aprovechar el rol que tienen los docentes? Porque son ellos los únicos que pueden recopilar datos sobre el impacto real de las políticas de aula, la vida estudiantil, pueden utilizar objetivos para proponer ajustes dinámicos a la política y sobre todo generar un poco de flexibilidad en cuanto a estas normativas. Esto es en cuanto podemos nosotros compartir sobre el análisis del artículo científico socializado. Agradecemos la atención y
y la participación de todo el equipo de trabajo. Un buen día.